Diana. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alondra y Diana. Buenas tardes, hola. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y Qué ustedes cómo están? También muy bien, Bien, gracias. también, muchas gracias. ¿Pueden prender sus cámaras? Somos poquitos hoy. Ojalá vayan llegando. Ujú. Hola, Alondra. Hola, hola, hola. Qué bueno que se las pueden prender. Bueno, vamos a esperar a ver si se une alguien más, pero si no, pues vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Quién sabe qué habrá pasado, pero hoy solo somos ustedes dos y nosotros. ¿Cómo entraron a la sesión desde el link del recordatorio? Sí, yo desde el correo. Ok. Ok, Yo igual. Bueno, yo tengo el enlace guardado. Oh, ok. Bueno, es que entonces el enlace está bien. sí, Sí. no fue cuestión del enlace. Creo. La semana pasada, ¿cuántos fuimos? 10. Ajá. 5. Pues sí, es mucha diferencia. Ay. Bueno, ¿cómo ves? ¿Vamos empezando? Pues sí, de una Ok. vez. Vamos pues. Entonces, pues, qué gusto verlas por acá nuevamente. Muchas gracias. Mientras esperamos a que lleguen los demás, les voy comentando, el día de hoy toca trabajar con la obra de Hans Bankmacher. Pero antes de comenzar, antes de entrar directamente al tema, me gustaría preguntarles, ¿qué, qué piensan que es lo irracional? Irracional, ¿a qué les suena? Se me viene a la mente lo que carece de sentido, algo que carece de sentido. Eso se me viene a la mente por ahorita. Que carece de sentido. Ok. ¿Tú qué opinas, Alondra? ¿Estarías de acuerdo? Sí, bueno, era también justo lo que iba a decir, de hecho. Algo que no Carece. tiene sentido. Ok. O alguien a lo mejor que no, pues sí, que no piensa las cosas antes de hacerlas. No sé, algo Ajá. así. Sí, Ok. como que no Ok. tiene, podría ser que no tiene un fin claro o un algo que no tiene un objetivo, como un fin en específico, claro. No Ujú. sé, Ok. también podría ser. Algo que no tiene un fin, carente de sentido, mm, una acción que se hace sin pensar. Sobre lo irracional,
¿En dónde creen que se da? ¿Se da en algún lugar? Es decir, es que siento que hay dos ámbitos aquí, ¿no? El de la acción, por ejemplo. Ay, Dios, se olvidó anotar sus participaciones para irme guiando. El de la acción, por ejemplo, ¿qué más habíamos mencionado? Bueno, a ver, ahí les va directamente. Para ligarlo con la sesión pasada, ¿ustedes creen que los sueños son irracionales? Yo No creo que todos. creo, creo que muchas veces se pueden percibir como irracionales Ujú. y que, pero no. Ah, tu pregunta es el sueño como un sueño, como, o sea, el soñar o el contenido de un sueño, o sea, como, no Ajá, es irracional porque es un acto natural, ¿no? Simplemente, pero, o sea, porque soñamos, pero pues sí, muchos sueños los podemos percibir como irracionales y aunque puede ser que quizá no lo sean, pero nosotros no, aunque no los podamos, no podamos entender ese sentido, ese fin. ok. No podemos entender ese fin. Sí, precisamente me refería al contenido de los sueños. Creo que decía Alondra que no todos. ¿Por qué Alondra? Porque muchos, porque hay sueños que se asemejan mucho a la realidad y a lo Ajá, que vemos constantemente en la realidad. Incluso hay sueños que son a veces tan reales que a veces se llegan a cumplir esos sueños. ujú, Entonces, hay sueños obviamente que están muy locos y que es una onda muy psicodélica, ujú, pero hay otros que no. ok. Lulú, Braulio, ¿ustedes qué piensan? ¿Los sueños son irracionales? Pues yo siento que parecen irracionales, pero solo cuando, bueno, cuando estamos, no sé, con la mente despierta, no sé, bueno, también puede ser consciente, pero bueno, yo siento que más parecen irracionales, pero siento que no. Ok, solo lo parecen. Creo que va un poco de acuerdo a lo que decía Diana sobre quizás son irracionales, aunque no podamos entender ese fin. Y es que parece entonces que los sueños tienen un fin. ¿Es así, Diana? Se me cortó la última parte, no entendí. ¿Tú piensas que los sueños tienen un fin? Retomando tu participación anterior. ¿O qué piensan los demás? ¿Los sueños tienen algún fin, algún significado? Yo pienso que sí.
¿Por qué? Sí hay un significado, pero no hay que olvidar también que este proceso del sueño está como muy marcado también por nuestro proceso de autocensura, ¿no? Por eso muchas veces no recordamos lo que soñamos en su totalidad. O sea, hubo sueño, Autocensura. hubo sueño, pero precisamente esa acción de autocensurarnos en lo Ujú, consciente ya ujú. es lo que hace que nos alejemos cada vez más de ese sueño. Entonces, sí hay un significado que obviamente no es literal, o sea, no porque sueñes que estás brincando en algodón de azúcar, pues puedes brincar en algodón de azúcar, ¿verdad? O sea, hay algo más allá, es algo inconsciente. Ok, Bueno, eso decía Freud, ¿verdad? algo inconsciente. Ujú. ¿Qué opinan los demás? ¿Los sueños tienen significado? Diana tiene su manita levantada. Adelante, Diana. Mm, Yo pienso que, pues, es que soy un poco escéptica en el sentido de que no es que ni siquiera tienen que contener, no es que el significado tenga que ser algo muy profundo, pero siento que cuando el único, la única, siento que siempre tienen algo que decirnos, o sea, pero puede ser que si soñé con un pendiente o con un pensamiento que estuvo muy presente durante el día, pues ese es el sentido, ¿no? Saber que no pude dejarlo ir de lado y en mi sueño, que hasta en mi sueño, pues se vio, ¿no? No, ni siquiera tiene que ser como algo tan profundo, pero definitivamente tienen, si le buscamos, vamos a encontrar una relación con nuestro yo despierto. Ujú. O puede ser, pues sí, o sea, creo que siempre es eso, pero no es que tengan que decirnos ni el futuro, ni, bueno, así los veo yo ahorita, ¿no? No he aprendido a lo mejor más acerca de los sueños, pero así, esa sería mi participación. Excelente, Lu nos excelente. comenta en el chat, dice, creo que si reprimimos algo, termina manifestándose en los sueños, entonces puede ser que sí sea racional. Es el contenido de los sueños como algo reprimido. Ujú. Y que tiene que ver un poco con lo que decías tú, Vero, ¿no? Lo de el consciente, inconsciente, incluso Diana también lo manejó como la relación que existe entre el sueño y el yo consciente. ¿Cuál, cuál será esa relación? ¿Creen ustedes que existe una relación entre lo que soñamos y lo que vivimos, pensamos, deseamos durante la vigilia? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? No sé si sea una relación así de manera inmediata, o sea, por decir, la próxima semana probablemente vaya a soñar cosas que me pasaron esta semana. No sé si sea inmediato o Ujú, si el material que está en mi inconsciente, que puede ser material de Vero de 5 años, de 4 años, pueda seguir dando pie a sueños de Vero ahorita adulta, ¿no? ujú. Entonces, creo que sí hay una relación con el inconsciente, pero pues cuando hablamos de inconsciente hablamos de atrás, 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 ese atrás del que ya ni siquiera nos acordamos, ¿no? Quizás. Es que ahí ya Mm. marcas otra relación, ¿no? Entre sueño, más bien entre inconsciente e infancia.
Claro. Adelante, Alondra. Yo creo que todo lo que soñamos tiene que ver con la realidad, por más irracional que sea el sueño, o sea, por más que imaginemos, bueno, que soñemos con un elefante que tiene alas y es color rosa, Ujú, sigue siendo real, o sea, finalmente conocemos el color rosa porque lo vemos en la realidad, conocemos al elefante porque lo vemos en la realidad, ¿no? ujú, Conocemos las alas y lo único que hace nuestros sueños es juntarlo, ¿no? O ujú. sea, entonces, a pesar de, vuelvo a repetir, ¿no? Que a pesar, por más irracional que sea el sueño, ¿no? Por más ilógico incluso que parezca, siempre tiene que ver con lo que hemos visto en la realidad. Y yo creo que esa es la conexión que tiene, porque si estuviéramos en un cuarto encerrados sin ver nada en cuatro paredes, tal vez ni siquiera soñáramos, ¿no? O sea, o tal vez conociéramos, no, incluso soñáramos con esas cuatro paredes. De hecho, hay un experimento, ¿no? De algo así, no sé si lo han escuchado. Entonces, y más o menos, pues trata de eso, ¿no? O sea, si no conocemos nunca lo que está fuera de nosotros, no podríamos pensar o razonar o imaginar. Qué fuerte. No, nunca había escuchado de un experimento así. Creo que, bueno, en gran medida también eh, tiene que ver con esta simbólica también que manejaba Freud, ¿no? Lo que dice Alondra, necesitamos como estas, eh, sí, este simbolismo que adquirimos en el diario para Ajá. entonces eh, manifestarlo en los sueños o hacer uso de él para que los sueños tengan cierto sentido en nuestra cabeza, ¿no? Mm. Ok, pues O sí, como elementos. es que el símbolo en Freud es muy complicado, ¿no? Porque, o sea, todo elemento que forma parte de un sueño, entendido como símbolo, puede tener múltiples significados. Y en Claro, ese sentido es susceptible de múltiples interpretaciones, de múltiples sentidos. y yo supongo que también por eso él lo había dividido en contenido manifiesto y latente, ¿no? Y que en el latente era donde estaba todo este simbolismo. Ok, ok. A ver, una más antes de pasar concretamente al tema. Hemos hablado, retomando la diferencia que marcaba Diana, hemos hablado sobre el contenido de los sueños. Ahora sobre el acto de dormir. ¿Ustedes piensan que el dormir y el morir tienen algo en común? ¿Qué podría ser? ¿Alguien? O a lo mejor no tienen nada en común. El dormir y el morir. Adelante, Israel. Pues quizás la única diferencia sería, más bien el único elemento en común sería el cese de la movilidad, ¿no? Del cuerpo en sí. Ujú. Bueno, a excepción de las personas que cuando duermen son sonámbulas y se paran. Pero en esos casos pues no aplica, ¿no? Pero en general sería que no tiene como tanta movilidad del cuerpo. Quizás. Ok, ok. Pero, o sea, cuando seguimos vivos, solo estamos durmiendo, de alguna manera hay algún movimiento, ¿no? Por muy profundo que sea nuestro sueño, pues seguimos respirando al menos. Pero no sé, ¿a ustedes les ha pasado de pronto, o a mí me ha pasado, ¿no? De pronto voy caminando por la calle y veo un perro dormido.
y digo, ay, ese perro está dormido o está muerto. Es como, híjole, no, no huele mal. Yo creo que nada más está dormido. ¿Se les ocurre alguna diferencia, alguna semejanza además de la movilidad? Se me ocurre un poco la calma, pero no desde un aspecto físico, Ujú. sino más bien como descansar, como saber que está, pues no sé si pleno, ¿no? Pero se ve por lo menos pleno. Ajá, ok. El descanso, excelente. Que igual pienso, así como se puede dormir con estrés, igual las circunstancias de la muerte pueden ser, pues, no muy agradables. ¿Alguien más? ¿Alguna semejanza, alguna diferencia? Pues por ahora solo se me vienen o sea, no puedo encontrar semejanzas. Creo que sí las hay, pero pues se me viene más a la mente que no, mm, o sea, que en la muerte no hay vida y en el dormir es parte de la vida. Entonces, pues se me hace como que puedo entender la relación de cierras tus ojos, Ajá, pero y ya, o sea, al final la muerte es totalmente, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. O sea, es ausencia de vida y y dormir es simplemente una actividad que forma parte de la vida. Entonces, ok, ok. Tenemos una diferencia marcada por Diana. Vamos a ver. Dice Lulú en el chat. Pues el morir, así como descansar eternamente y dormir, descansar por un rato estando conscientes que debemos despertar. Ok, el descanso. Dice Braulio, la aceptación de que el día o la vida ha terminado. No hay necesidad más de actuar sino esperar al siguiente día. Ok, la pasividad. Un poco lo contrario a lo que decía Israel sobre la movilidad. Excelente. Fíjense, de pronto recuerdo, ¿alguno de ustedes, alguna, saben náhuatl? Ok. Yo tomé náhuatl hace bastante tiempo ya, la verdad que he olvidado muchas cosas por falta de práctica, pero me acuerdo mucho de la palabra soñar. Se escribe así, se los pongo en el chat. Tenamiki. Ah, no, está mal escrito, perdón. Tenamiki. De... Es que el náhuatl es una lengua aglutinante. Dice literalmente a la orilla de la muerte. Ten sería orilla y namiki sería morir. Tenamiki es el acto de dormir, es el acto de colocarse a la orilla de la muerte. Y me llama mucho la atención que los nahuas piensen de esa manera al acto de dormir. Con relación a esta cita de Homero,
Fíjense nada más cuánta diferencia en cuanto a tiempo y cultura, y sin embargo, cuánta semejanza en cuanto a pensamiento. Allí coincidió con el sueño, hermano de la muerte. Es una cita de la Ilíada, el libro 14, el verso 231. Este pasaje narra, pues, un engaño que está tramando Hera para, para poder dormir a Zeus, que no se dé cuenta de, pues, de sus intenciones, ¿no? Porque sabe que lo que está planeando hacer, pues Zeus no lo aprueba. Pero bueno, vamos directamente al tema del día de hoy. Tenemos planeado, a ver si nos da tiempo de cubrir todo, trabajar con 3 cortos de Hans Svankmajer. Él es un marionetista, creador de máscaras, poeta, escultor y cineasta checo, surrealista, nacido en 1934. Aquí hay 2 cosas. Primero, sobre el surrealismo. Definición de Wikipedia, literalmente. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del inconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Por otra parte, ¿por qué Svankmajer se dedica a tantas cosas? Pintor, creador de máscaras, marionetista, poeta, cineasta. Es que él piensa que solo alimentando la universalidad de los medios de expresión tendrás la garantía de realizar una buena película. Es una cita de Decálogo. En un momento más, al terminar la exposición, les mando el libro de donde saqué todas estas citas de Svankmajer por el chat para que le puedan dar una checada. Si es que les interesa profundizar un poco más. En Decálogo, Svankmajer da, digamos, 10, es que en realidad son 12, pero los otros 2 son como a pie de página. Digamos 10 mandamientos, consejos sobre cómo ser un buen cineasta. Y respecto de ello, respecto de lo que Svankmajer piensa sobre ser un buen cineasta, aquí algunos elementos de su obra, cinematográfica sobre todo. Primero, pues marcar la relación o la diferencia que hay entre el sueño y la realidad, que ya lo habíamos comentado un poco en la sesión pasada. Dice Svankmajer, toma el sueño por realidad y la realidad por sueño, constantemente. No hay pasadizos lógicos. Entre el sueño y la realidad solamente hay un ínfimo movimiento físico, el de cerrar o abrir los ojos. En el sueño despierto, ni siquiera existe ese movimiento. El cerrar y abrir los ojos, dice Svankmajer. Acá, bueno, como leímos en la definición del surrealismo, es una corriente artística que retoma algunas bases teóricas del psicoanálisis para su producción, ¿no? Entonces,
les voy a ir alternando una cita de Svankmajer y una cita de Paul Ricoeur en un libro que se llama Freud, una interpretación de la cultura. También al terminar la exposición se los paso al chat por si les interesa echarle un ojo. En este libro, Paul Ricoeur interpreta el libro de Freud, el primero y el más famoso, la interpretación de los sueños. Y dice Ricoeur, el sueño tiene un sentido. Hay pensamientos del sueño y tales pensamientos no difieren fundamentalmente de los de la vigilia. Todo cuanto coloca el sueño en la misma corriente que el resto de la vida psíquica lo hace apto para su transposición en los análogos culturales. Piensen ustedes. Bueno, acá el privilegio del sueño es el apartado del libro que les voy a pasar en un momento. Pero piensen ustedes, ¿lo irracional se manifiesta en la cultura? ¿De qué manera? Otro elemento de la propia voz de Hans Svankmajer sobre su obra al respecto de las obsesiones. Dice él, sé un completo sumiso de tus obsesiones. Tus obsesiones son, con mucho, lo mejor que posees. Son reliquias de la infancia, y es de las profundidades de la infancia de donde proceden los mayores tesoros. ¿Qué dice el psicoanálisis respecto de el sueño y la infancia? Dice Paul Ricoeur interpretando a Freud. El deseo representado por el sueño es forzosamente infantil. El sueño señala la regresión del aparato psíquico en el triple sentido: formal, regreso a la imagen; cronológico, vuelta a la infancia; y tópico, vuelta al cortocircuito del deseo y el placer, según el tipo de realización alucinatoria llamada proceso primario. A lo mejor es un pasaje muy técnico, pero lo importante aquí es que el sueño es una alucinación, en primer lugar, y en segundo lugar, que el sueño es una regresión. Y puede ser una regresión de tres tipos. Una regresión formal, que se refiere a el retroceso a formas de comunicaciones anteriores al lenguaje; una regresión cronológica respecto de la edad; o una regresión tópica respecto de la realización de un deseo en el sueño, como cuando soñamos que hacemos eso que tanto anhelamos, que no lo hemos podido lograr en la realidad, pero que nuestro sueño sí se cumple y eso nos produce placer. Sobre el automatismo, dice Hans Svankmajer, nunca trabajes, siempre improvisa. El guión es importante para el productor, pero no para ti. Es un documento que no compromete a nada y hacia el que has de dirigirte solamente cuando la inspiración te ha abandonado.
El automatismo es una herramienta del surrealismo. Originalmente, pues le llaman escritura automática, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura y la poesía. He aquí una cita de André Breton en su texto Secretos del Arte Mágico Surrealista, que nos describe, básicamente nos explica qué es el automatismo, ¿no? Dice André Breton: has de traer con qué escribir. Después de haberte instalado en un lugar lo más favorable posible para la concentración del espíritu en sí mismo, colócate en el estado más pasivo o receptivo que puedas. Haz abstracción de tu genio, de tus talentos y del de todos los demás. Di bien alto que la literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo. Escribe velozmente, sin tema previo, con tal rapidez que te impida recordar lo escrito o caer en la tentación de releerlo. La primera frase vendrá sola, puesto que cada segundo hay una frase ajena a nuestro pensamiento consciente que pugna por manifestarse. Básicamente, que el automatismo tiene la intención de hacer brotar, de hacer tangible lo que hay en nuestro inconsciente. Y bueno, todo esto desemboca en el propósito general de la obra de Hans Bankmajer. Creo que estas líneas pueden atravesar toda su obra. Dice Hans Bankmajer: es necesario devolver a la irracionalidad un espacio oficial que se corresponda con el lugar que ocupa en la psique humana. La civilización científico-tecnológica se desarrolle en un sistema democrático o totalitario, desprecia lo irracional. La irracionalidad del espíritu humano, poseedora de una enorme energía, persigue realizarse por todos los medios, pero la civilización solo conoce un medio de comunicar su poder: oprimiendo, reprimiendo, solo que la irracionalidad es irreprimible. Es una cita de La magia de los objetos, manifiesto para un nuevo arte aplicado. Esto sobre los elementos de la obra de nuestro autor de esta semana. Antes de pasar directamente a los cortos, me gustaría preguntarles, ¿ustedes conocen su trabajo? ¿Nadie? Ok. No. Muy bien. Vamos entonces a ver un corto, realmente muy corto. Lo voy a reproducir 2 veces seguidas.
una vez más. ¿Quién nos cuenta qué le pareció este corto? ¿De qué se trató? ¿Qué observaron? A lo mejor antes de... Alondra, ¿estás levantando la mano? Ah, creo que no, ¿verdad? No, no estaba levantando la mano. A lo mejor antes de poder pasar a identificar una trama en este corto, en este sueño, deberíamos identificar algunos elementos que pudieron observar. Sí, Israel. Eh, pues que el protagonista del corto es una figura antropomorfa. No sé si Ujú, es una persona porque tiene, o sea, está formado como de vegetales y frutas y demás, ¿no? Bueno, no vi exactamente cuál. ujú, Y lo que pasa es que se está pudriendo, pero finalmente está amarrado, como que no se puede liberar y lo está sintiendo como todo, ¿no? Lo que no ujú, entendí es el tema del agua. O sea, está como ujú, tratando de agarrar, bueno, como que, bueno, intuyo que está como tratando de tomar el vaso con agua, pero no sé cómo, eso en qué le va a ayudar a que se deje de pudrir. Bueno, ujú. no sé. Excelente, excelente resumen y excelente pregunta. Ya podemos ir avanzando quizás hacia una trama o si no, hacia una interpretación. ¿Quién más? ¿Qué más observaron? ¿Había más cosas en el video? O si quieren responder a la pregunta de qué pasa con el tema del agua. Yo pienso que el agua, sí como dice Israel, pues a lo mejor no tiene mucho sentido en cuanto a que no la iba a ayudar. Fíjate que yo pienso que es una figura femenina, no sé por qué me da la impresión. Ujú, Pero pues el agua creo que de alguna manera iba a acelerar el proceso de descomposición. Así que lo que se me ocurre, independientemente de que se estaba echando a perder, pues es que simplemente tenía una necesidad básica de quitarse la sed, ¿no? Pero está amarrada, parecía que está cautiva, eso es un poco perturbador. ok. Sí, Diana. Yo me imaginé a alguien en estado vegetal y Ujú, que era la representación de los vegetales y el acto de querer tomar el agua, pues puede ser, la verdad es que no sé los detalles de qué pasa con la conciencia cuando estás en estado vegetal, pero pues creo que al final puedes, o sea, te sientes como atrapado en una cama, pero realmente pues sigues sintiendo necesidades básicas como
la sed, puede ser, pero eso se me vino a la mente. Excelente. A ver, entonces, fíjense cómo los sueños pueden tener múltiples interpretaciones. Primero, nos decía Israel, es una figura antropomorfa que se está pudriendo. Nos decía Vero, esta figura antropomorfa es una figura femenina. Y además, parece que el agua puede acelerar el proceso de putrefacción. Decía también Diana, es que el corto narra la experiencia de una persona que se encuentra en un estado vegetal. De hecho, no sé si se fijaron, la cama parece una cama de hospital. ¿Alguien más? Si no, les voy a contar lo que yo entendí del video. Yo pienso que esta persona que está amarrada es una persona viva, una persona cualquiera que está viva y que por el solo hecho de estar viva está muriendo. Quizás se siente atrapada en esa su finitud. Esta persona está desesperada, trata de buscar un medio por el cual liberarse de sus ataduras y, y no lo logra. Básicamente está tratando de alcanzar algo así como un elixir de la vida eterna. ¿Ustedes qué piensan? Es que, o sea, aquí, por ejemplo, de inicio se me ocurre preguntarles dos cosas o tres. Respecto de lo que dice Vero, si el agua puede acelerar su proceso de putrefacción, entonces, ¿para qué tratar de alcanzarlo? Ahora que si el agua representa algo así como un elixir de la vida eterna, entonces, ¿qué otras maneras tenemos de negar nuestra propia condición finita? Y respecto de lo que dice Diana, ¿sería la muerte, más bien sería la enfermedad, un paso hacia la muerte? ¿Qué piensan? Bueno, respecto a lo que dice Diana, bueno, esa parte, esa pregunta que nos estás haciendo, no creo que siempre la enfermedad represente un paso hacia la muerte, ¿no? A lo mejor, y de alguna manera, empieza como este proceso de pues este proceso corporal en el que nos vamos haciendo viejos y todo va fallando, no sé, pero no precisamente la muerte como tal y en ese momento, sino como este paso a no tener una salud óptima o a estar
de enfermedad en enfermedad o así, ¿no? Ujú. Pero no siempre creo que tiene que terminar en muerte. Adelante, Diana. Bueno, yo creo que se relacionan mucho, pero en el sentido, o sea, cuando analizas bien la idea de, bueno, una enfermedad, aunque no siempre lleve a la muerte, implícito nos recuerda que nuestro cuerpo está destinado a enfermar y morir, ¿no? No creo que, o sea, la muerte no necesariamente está, no tiene que ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, o sea, no sé, miles de cosas, ¿no? Pero al final pues es nuestro cuerpo el que creo que a través de las enfermedades, pues puede existir ese recordatorio, ¿no? Y que al final, pues siempre se busca aliviar el mismo cuerpo, o sea, o sea, nadie, por más abiertos que estemos a la muerte o lo que sea, nunca estamos como, ah, bueno, sí, ya me voy a morir y ya, ¿no? Siempre se busca, vamos como en contra de la naturalidad, no, no en contra, pero de la naturalidad del cuerpo que es que morir, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que se pueden relacionar esas dos interpretaciones, eh, me parece. Entonces, Diana, es como si este momento en el que enfermamos de alguna manera nos recordara la fragilidad de nuestro estado, de nuestra condición. ¿Sí? ¿Correcto? Exacto, exacto, exacto. Ok. Y me llama la atención otra parte de lo que comentas de que vamos en contra de lo que naturalmente va a pasar, ¿no? Digo, todos sabemos que vamos a morir en algún momento. Y entonces se me ocurre preguntarles, ¿de qué manera es que eh, intentamos negar o resistirnos a la muerte? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que una manera a veces muy espontánea es, y que la hacemos diario, es planear para el siguiente día. O sea, y no es que la estemos negando como tal la muerte, pero pues de cierta manera sí, ¿no? O sea, los planes, el pensamiento, creo que esa es lo que hacemos todos, como que en la que nos podemos identificar más fácil y se me ocurre eso. Excelente. Excelente. Adelante, Israel. Sí, me parece muy interesante lo que plantea Diana, o sea, tener control del tiempo a futuro. Y también creo que en ese tiempo entra el tema de la salud, ¿no? O sea, ahorita recordaba un poco unas imágenes que habían, perdón, en un consultorio al que yo iba cuando estaba chico, y estaba el médico como haciendo a una especie como de cráneo hacia un lado, ¿no? Y estaba el enfermo como tratando de protegerlo. Y en general todo el planteamiento de la medicina moderna es ese, ¿no? O sea, tratar de evitar y de mantener a la muerte a raya. Y pensaba que quizás la medicina y todo este tema de los tratamientos son una forma de frenar lo que naturalmente puede llegar a pasar o de retardarlo en general. Ok, muy, muy interesante. Em, entonces, quizás el planear a futuro o incluso el propio desarrollo de la ciencia médica puedan ser formas de negar la muerte. Pero respecto de esto que decías, Israel, todavía se me ocurre preguntarles, ¿será posible evitar la muerte? Vaya que tenemos formas de negarla, pero en algún momento será posible pues llegar a evitarla.
No. Dice Israel que no, dice Vero que no. No, también. Alondra Ok, dice que no. ok. No, creo Fíjense, que más bien podemos retardarla, pero no evito, o sea, como que no llegue, puede ser que no, sí, o sea, creo que el avance de la ciencia es más bien pues, para que igual y no mueras de una enfermedad quizá tan rápido, pero pues evitarla, ¿no? No hay manera. ok. Em, bueno, a ver, les platico un poco sobre mi propio punto de vista respecto de estas dos últimas preguntas. ¿Cómo resistirnos a la muerte? Pues yo pensaba incluso en la religión, en el anhelo de eternidad que nos da la religión, en el hecho de decir, la muerte es solo la muerte del cuerpo, el alma es eterna, el alma sobrevive para siempre. Y respecto de el evitar la muerte, sinceramente yo también creo que no. Creo que la postura de Diana es muy, eh, ay, se me fue la palabra. Pues muy, muy acertada, muy acertada. Quizás lo único que podamos llegar a hacer sea retardarla, pero existe una corriente filosófica llamada transhumanismo que dice que sí se puede. Y el propósito del transhumanismo es pues básicamente abogar para que la mayor parte de los recursos de todas las sociedades se inviertan en investigación científica y genética para poder llegar a erradicar la muerte en algún momento. A lo mejor nuestros recursos en estos momentos o los recursos invertidos no son los suficientes. Pero ¿qué pasaría si la prioridad de todas las naciones fuera la investigación genética médica para poder llegar a evitar la muerte o quizás a retardarla lo más posible? No sé, incluso, no sé si ustedes llegaron a ver una serie de Netflix que se llama Black Mirror. No sé si llegaron a ver el capítulo de son dos viejitas que son pareja y una de ellas ya está muerta, pero la otra sigue viva. Pero se pueden seguir viendo porque la mente de la viejita que ya murió está resguardada en una especie de memoria digital. Algo así se podría llegar a hacer. Respecto a eso que estás comentando, no sé, de pronto pienso que también una de las causas, bueno, no hemos hablado en por qué intentamos erradicar la muerte, ¿no? Pero me parece que de alguna manera, en ciertos casos puede ser hasta egoísmo, porque cuántas veces no es, por ejemplo, no sé, hay un enfermo terminal o hay un enfermo muy enfermo, un enfermo sufriendo, y es la Ujú. propia familia la que se niega y la que intenta con todos sus medios alargar, ¿no? Su estancia. Entonces, también de alguna manera es negar ese descanso y no por el enfermo. Digo, el enfermo está sufriendo,
creo que sería mejor para él, sino, Ujú. sino para quien se queda, ¿no? También Ok. de alguna manera tiene como, es un poco egoísta también. Sí, justo eso estaba pensando. Justo eso estaba pensando. Bueno, bueno. Pero acaba de lanzar una pregunta muy interesante sobre ¿por qué tratar de evitar la muerte? ¿Alguien, alguien gusta contestarla? ¿Compartirnos su opinión? ¿O quieren que pasemos al siguiente corto? Adelante, Israel. Y Alondra. Pues Primero puede Israel. que sea, primero por un miedo a dejar de disfrutar de las cosas que tiene la vida, ¿no? O sea, como a no querer desapegarse de, pues, de la comida, no sé, de los abrazos, de lo que involucra el contacto con las personas, las experiencias estéticas quizás. Y por otro lado, puede que sea el miedo a lo que hay del otro lado, ¿no? O sea, mucha gente Sí. como que de pronto cuando he hablado con muchas personas dicen, es que tengo miedo de que no haya nada y que aquí todo se termine y no haya como un otro, ¿no? Y finalmente responde a lo mismo que ya Vero nos decía, una especie como de egoísmo de, bueno, es que si ya tuviste una vida, ¿por qué tendríamos que replicar esta, no? Bueno, puede ser una pregunta, ¿no? Bueno, ya, Ujú. pero, eh, o sea, creo que también el miedo tiene que ver con el otro lado y se relaciona mucho con la sociedad, ¿no? O sea, cómo nos formaron a creer que, pues, si te portabas mal ibas a llegar a un infierno o vas a llegar a una especie de lugar que no es deseable o que vas a estar completamente privada o privado de las cosas buenas que tuviste aquí. Puede ser. Ujú. Excelente, Israel. A ver, estaba Alondra primero y después Diana. Pues justo pensaba en lo mismo, ¿no? Creo que le tenemos, de hecho creo que tenemos más miedo no al hecho de que nos vayamos de aquí y dejemos de disfrutar, sino más bien al hecho de qué hay después, ¿no? O sea, porque Ujú. están, las religiones, por ejemplo, no todas, pero algunas nos meten el miedo, ¿no? De que qué tal si diablo, Dios, lo que sea, ¿no? Otras, pues es como, no, pues no hay nada, ¿no? Y creo que también un factor importante del tenerle miedo al morir es el, bueno, algo parecido a eso, o al negar, pues sí, eso, es el hecho de que no, o sea, no sentimos feo a lo mejor porque nosotros nos vamos a morir, sino está también el factor de qué va a pasar con mi familia si yo me muero, no, qué va a hacer mis amigos si yo me muero, o ese miedo de dejar a las personas que sabes que pues van a estar pues mal de alguna manera. Excelente. Ciertamente, factores muy importantes los de qué va a pasar con mis seres queridos cuando yo ya no esté. Adelante, Diana. Yo pienso que más que el egoísmo, bueno, es como un miedo a lo desconocido. Entonces, pues sí, o sea, ese miedo yo creo que, y sobre todo en la cuestión de los familiares, ¿no? O sea, creo que también es eso, es miedo a qué va a pasar, o sea, a cómo va, miedo al cambio, ¿no? Y no sé, como que no me llega tanto al pensamiento un egoísmo, sino que siempre viene, pues más bien igual y del amor, ¿no? O sea, de que, bueno, a cómo va a ser la, mi realidad una vez que un ser querido ya no está, o sea, cómo lo voy a extrañar. Y ese ser querido que está ahí puede que esté sufriendo mucho y definitivamente pues llegar a un punto en el que ya no quiero estar aquí, pero al final
también en algún punto de la transición sienten, creo, ese miedo del cambio, al cual pues creo que es muy común, ¿no? O sea, miedo a un cambio y pues esa persona, digo, pase lo que pase, está experimentando un cambio en su ser. No importa dónde se vaya ni si se va a algún lado, pero creo que viene, pues bien, se me hace que como que viene por ahí. Ok. Miedo al cambio, miedo a la pérdida de un amor, miedo a lo desconocido. Aquí Lu en el chat nos dice, quizás porque es algo que nos da miedo, no tanto por la palabra morir, sino dejar todo, familia, todo lo que hemos logrado a lo largo del tiempo, qué viene después de la muerte, qué va a pasar con nosotros. Ujú. A ver, pues ahora sí, vamos al siguiente corto. Antes de pasar a ello, me gustaría contarles un poco de lo que dice, si no recuerdo mal, es Epicuro. Él decía, es que no tenemos por qué temerle a la muerte, porque cuando yo estoy, la muerte no está, y cuando la muerte está, yo ya no estoy, de modo que nunca coincidimos. Vamos a ver qué dice Braulio. ¿Será porque soy consciente? Supongo que somos los únicos que nos sentimos melancólicos o recordamos un pasado o imaginamos un futuro. Al ser consciente, puedo interpretar lo que pasa. Ok, la conciencia parece un factor negativo en este caso. Veamos el siguiente corto. Quisiera preguntarles respecto de él si la muerte es el final de todo, pero no me contesten ahorita, vamos primero a ver el video. Es un poquitín largo, como 10 minutos, creo que ya no vamos a alcanzar a ver el siguiente, pero espero que lo disfruten, que les guste. Ahí va. Kostnice, latinsky osárium nebo carnarium, odtud také karner zvaná, nebo i kalte kir. Roku 1870 byla na objednávku knížete Schwarzenberga dokončena kostnice kostela Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. 10 let pracoval na její výzdobě řezbář z České Skalice František Rindt se ženou a 2 dětmi. Většina kostí pochází z roku 1318, kdy Kutnou Horu postihla epidemie černého moru. Odhaduje se, že František Rindt k výzdobě kostnice použil 50 až 70 tisíc lidských koster.
Nejhlubší
čekat, až pták vstoupí do klece, zachovat nejhlubší ticho, čekat, až pták vstoupí do klece, a když tam vstoupí, pomalu zavřít štětcem dvířka. Smazat všechny tyčky jednu po druhé a dávat pozor, abychom se nedotkli žádného ptačího pera. Udělat potom obraz stromu a vybrat nejhezčí tam větev pro ptáka, pro ptáka, pro ptáka, pro ptáka. Namalovat i zeleň listů a svěžest větru, sluneční pyl, bzučení hmyzu v trávě za letního parna. A čekat pak, až se pták rozhodne zpívat. Když pták nespívá, je to špatné znamení, znamení, že je obraz špatný. Ale zpívali, ale zpívali, ale zpívali, ale zpívali, 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 zpívali. Je to dobré znamení, znamení, že můžete obraz podepsat. A napíšete své jméno do rohu obrazu. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Es la muerte el final de todo? Es que de alguna manera los huesos de estas 50,000, 70,000 personas pues tuvieron un destino. Parece que su trajinar no se acabó con la muerte. Un destino muy artístico, ¿no? En este sentido no sé, a diferencia de lo que comentábamos hace rato, me parece que también esta idea de la muerte o esta representación tiene su belleza. Es un video muy bello. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí también. La representación de la muerte tiene su belleza. Quizá no la muerte como tal, pero bueno, la muerte como acto de dejar de respirar, pues no.
sino el sentido que nosotros le damos, Ajá, ¿no? sí, Pienso también, por ejemplo, ya viene Día de Muertos y, y también eso es como un sentido muy de nosotros los mexicanos, ¿no? Hacia algo que en apariencia es muy triste, pero curiosamente es una de las festividades con mayor colorido y es una fecha muy bonita. ciertamente. Igual también todos estos rituales o estos ritos religiosos cuando alguien muere también suelen ser muy bellos. Diana tiene su manita levantada. Adelante, Diana. Bueno, a mí se me vino a la mente la palabra resignificación, que es pues una etapa hasta del duelo mismo, ¿no? Que es la última precisamente, que es cuando ya hemos pasado por todas las etapas de un duelo, resignificamos la vida de la persona, del ser que se pierde. Entonces creo, pues al final, pues se me viene también un poco, pues que, o sea, mi muerte no, definitivamente es el fin de la vida, ¿no? O sea, de todo lo que siga, pues podemos hablar de resignificación, de muchas cosas, pero pues, pues la muerte es el fin o sea, de la vida, pero no significa, no sé, como que esa parte, no sé cómo hablar de mi propia muerte sabiendo que que al final no es que se haya acabado. O sea, lo que hice en vida, pues puede persistir, aun cuando yo no estoy, pero para mí quizás sí ya se acabó completamente la vida. Entonces, algo así se me viene. Ok, a ver, aquí hay, respecto de lo que dices, Diana, me gustaría comentar dos cosas sobre el persistir. Octavio Paz, en un libro llamado La llama doble, habla de la diferencia entre la eternidad y la inmortalidad. Y la diferencia es que a lo mejor cuando yo muera, mi alma va a persistir. Y en ese sentido podemos decir que mi alma tiene una vida eterna. Pero también puede ser que cuando yo muera, mis acciones en esta vida, en este plano terrenal, tengan un eco, como por decir la obra de Homero. Más o menos los intérpretes ubican su obra en el siglo XII antes de Cristo. Y hoy en día, o sea, tú dices Homero y, sí, a lo mejor no lo he leído, pero sé de quién estás hablando. Eso es inmortalidad, el poder dejar huella en esta vida. Sobre la otra, dices, la muerte es el fin de la vida. La muerte es el fin de la vida. Pienso en la escena del video en donde hay varios cráneos que tienen sus nombres tallados en la frente, ¿no? Y que de hecho también es muy, muy mexicano, ¿no? Las calaveritas de chocolate tienen justo los nombres, algunos nombres tallados en la frente. Entonces, o no sé, igual pienso en los cementerios, en las lápidas. Hay algunas muy tristes que simplemente dicen Perenganito de tal año a tal año. Hay unas muy bonitas,
¿no? Perenganito de tal, amado padre, amado hermano, escritor, no sé. Pienso por un lado, si un muerto sigue siendo una persona, y por otro lado, en la importancia de los funerales, ¿qué importancia tienen? ¿Cuál sería la diferencia entre una vez muerto ir a parar a una fosa común o en un mausoleo o en un Taj Mahal incluso? Vamos a ver qué nos dice Lulu en el chat. Dice, con este video me hace pensar muchas cosas y siento que la muerte es más el principio de algo nuevo. La muerte como el principio de algo nuevo. ¿Qué piensan? Dice Braulio, me resulta interesante ver las cosmovisiones o visiones de la muerte en algunos lugares geográficos, unos muy diferentes a otros. ¿Será que pensamos la muerte conforme a la cultura dada? Ok, interesante pregunta. ¿Qué piensan? Tenemos 3 preguntas sobre la mesa. ¿Será que pensamos la muerte conforme a la cultura dada? ¿Será que un muerto sigue siendo una persona? ¿Será que los funerales, qué importancia tienen los funerales? Ya son las 7:30, perdón, disculpen, no me había fijado. Nos fue Alguien muy rápido. se nos fue muy rápido. Antes de que nos vayamos, les voy a pasar los textos. Alguien que nos ayude a cerrar la última opinión. Sí, Israel. Israel. Sí, bueno, no puedo responder a todas las preguntas. Me hacen pensar muchas cosas, pero con respecto a si un muerto es una persona, yo creo que no, sino más bien se convierte en un personaje. O sea, como algo que construimos con el lenguaje, ¿no? O sea, cuando vamos con un familiar y siempre nos cuentan de alguien que ya murió, o sea, estamos no conociendo al muerto, sino la representación mediada por ese lenguaje. Y pasa lo mismo con lo que comentabas de lo que estabas diciendo, Oscar, sobre el tema de la inmortalidad, ¿no? Con estas citas de Octavio Paz. O sea, finalmente, o sea, sí se puede llegar a esta inmortalidad, pero finalmente no es la persona la que sigue ahí, sino una serie de representaciones, símbolos, rituales y demás, pero ya no está en sí, no sé, no vemos allá a Benito Juárez o a no sé, a quien sea, ¿no? Cualquier personaje de la historia. Quizás con eso me quedo. Excelente. Recuerden que acá lo importante es la reflexión que podamos construir individualmente. No es necesario que lleguemos a una conclusión. Nuestra intención es invitarlos, por una parte, a conocer cosas nuevas y por otra parte, invitarles a reflexionar sobre algunos temas que pues tal vez a veces actuamos respecto de algunas ideas, pero tal vez no identificamos pues precisamente esas ideas, ¿no? Entonces, cuestionarnos, invitarles a cuestionarse ustedes mismos, cuestionarnos nosotros mismos, mismas, y, y pues poder construir algo nuevo. Y hacer comunidad, ¿no? Que es tan importante. Escuchar al otro también.
Claro, por supuesto. Entonces, pues muchísimas gracias por haber llegado, por haber participado, por habernos compartido sus opiniones, sus reflexiones, por seguir al pie del cañón en este taller. La próxima sesión es la última y luego pues nos vamos. Ya después de mañana vemos a quién tramitamos constancia. Y a trabajar tema nuevo, ¿no? Y a trabajar tema nuevo, sí, sí. Terminando el siguiente, pues, así como dice Lulú, ¿no? Termina uno, pero empieza otro. El La inicio de próxima otro. semana vamos a trabajar a Alejandro Jodorowsky y esperamos que puedan entrar también y estén aquí con nosotros. Si conoces